Buenas tardes, bienvenidos. El tema que vamos a tratar esta tarde, como siempre, muy interesante. Debemos tratar de que cualquier tema que nosotros recibamos aquí lo llevemos integralmente, no solamente a la mente, sino también a nuestra emoción, a nuestra intuición, a nuestra conciencia. Porque de nada sirve las cosas que llegan a la mente, porque la mente, ella los olvida, los deja ir. La idea es que el conocimiento adquirido lo pongamos en práctica para que podamos obtener los beneficios que él contiene, ¿no? Y que nos sirva como una base más sólida en la cual nosotros descansemos la confianza que nosotros debemos tener hacia las enseñanzas gnósticas. El tema de esta tarde se llama la alquimia y los alimentos. Es un tema muy extenso. Vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible, una compresión, porque es un tema demasiado extenso. Yo me imagino que muchos de ustedes estarán versados en el asunto de la alimentación, pero creo que en esta tarde pues vamos a ampliar un poco más sus horizontes. Antes de empezar en sí en el tema, pues podemos aclarar conceptos, por ejemplo, qué es alquimia y qué es química, ¿verdad? La alquimia es el proceso natural de la transformación de los elementos, o sea, es el proceso transformativo que se da en el seno de la madre naturaleza, sea en la naturaleza afuera o sea en la naturaleza de nosotros como seres humanos. Recordemos que tenemos un cuerpo físico que es un gran laboratorio, muy inteligente, y los procesos químicos pues son ya esos procesos artificiales que han sido ideados por el hombre con su afán de comprender un poco más este asunto de la transformación de los diferentes elementos. Entonces podríamos resumirlo en que la alquimia es un proceso natural y la química es un proceso artificial, creado artificialmente. Y pues obviamente dentro del asunto natural no hay como que choques, no hay puntos vacíos, pero la química todavía es una cuestión que está en un proceso de desarrollo. Bueno, entonces el proceso de la digestión o del proceso digestivo como tal es un proceso bastante interesante, es un proceso complejo, pero podríamos resumirlo de la siguiente forma. Nosotros ingerimos nuestros alimentos de la manera natural, normal. Algunos alimentos tienen que ser procesados, o sea, cocinados, porque en la forma en cómo se presentan ante nosotros cuando los extraen de las diferentes plantas o de los animales, no están aptos para su consumo por la densidad que ellos traen. O sea, el maestro Samael estableció como a manera de compresión, para comprender nosotros cómo se procesa el asunto, una especie de tabla de referencia en el que él habla de hidrógenos. Así, hidrógenos. Entonces, estos hidrógenos vienen en grupos. Entonces, entre más hidrógenos tenga un alimento, más complejo es y menos podemos nosotros consumirlo en el estado en que se encuentra. Un ejemplo, no les voy a decir exactamente cuántos hidrógenos tiene, pero un átomo, por ejemplo, de la yuca, de la papa, de la uyama, tienen hidrógenos elevados y nosotros no debemos ingerirlos directamente porque sería una digestión extremadamente pesada y hasta nociva para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ingerir alimentos que son de hidrógenos pesados? Pues a través del proceso de la cocción, porque el fuego es el que desdobla los hidrógenos y los hace aptos para nuestro consumo. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo sucede en realidad el proceso de la alimentación? ¿Algunos se han preguntado? Porque nosotros simplemente en la casa la esposa o la mamá cocina y ahí presenta el plato y ahí está y cómase. Pero detrás de todo eso, aparte del asunto de la parte culinaria, o sea, de la cocina y de todo el tejemaneje de la condimentación y de la preparación, está
el resultado final, que es la comida que se nos presenta en el plato, y nosotros la ingerimos. Cogemos la cuchara, cogemos una porción de X o Y cosa que esté en el plato, nos la metemos en la boca, masticamos, tragamos, y eso, ahí empieza el proceso de la transformación alquímica de los alimentos. Pero la cosa no termina ahí, porque llega al estómago y junto con los fluidos que se generan en la boca, como la saliva y otras enzimas, esos alimentos se siguen desdoblando. Entonces, el proceso de alimentación es un proceso de desdoblamiento, es un proceso de simplificación, de hacer algo muy complejo a algo más simple. ¿Por qué es esto? Porque al final, esos alimentos tienen que reducirse a átomos prácticamente, a moléculas, porque solamente cuando lleguen a esos tamaños es que son aptos para que nosotros los asimilemos. Es un proceso complejo. El punto es que cuando los alimentos llegan al estómago, entonces entran en juego una serie de jugos gástricos, enzimas y otros elementos que van a seguir desdoblando mucho más ese alimento que hemos comido, para reducirlo, como les dije, a un nivel casi atómico. Luego pasan al intestino delgado. El intestino delgado tiene unas estructuras que producen una especie de, es como un, ¿cómo le llaman a eso que sirve para colar la tierra? Zaranda. Sí, como una zaranda, como un cernidor, sí, ese, que viene y aparta ciertas partículas y deja pasar otras. Luego hay una estructura que absorbe esos nutrientes y los lleva al torrente sanguíneo. Cuando llegan al torrente sanguíneo, la sangre se encarga de repartir todos esos átomos de lo que es. Bueno, si fue un arroz, de las moléculas del arroz. Si fue carne, de las moléculas de la carne. Si fue vegetales, de las moléculas de los vegetales. Y eso viaja por todo el torrente sanguíneo a las diferentes células. El organismo tiene una sabiduría dentro de la alquimia y él sabe para dónde manda qué cosa y para dónde no manda tal cosa. Al final llegan a los diferentes tejidos del cuerpo y las células especializadas, ellas tienen un organelo, así se le llama, que es el que atrapa ese micronutriente a nivel atómico. O sea que ese plato que nosotros comemos y que es grande, se reduce a átomos y las células son las que devoran eso. Ellas lo asimilan y ese mismo proceso que se da a nivel macro en el estómago, también se da a nivel celular. Entonces ese micronutriente a nivel atómico entra en la célula, ella tiene su microestómago, por decirlo así, y todavía sufre otro proceso transformativo. Ahora, ustedes han escuchado la frase que dice, somos lo que comemos, nunca más cierta que en esta ocasión. Recordemos que el maestro nos explicó que un átomo, por eso pinté ese ahí, es un trío. Vemos aquí este. ¿Por qué tomamos el átomo de hidrógeno? Porque en la naturaleza es el elemento más sencillo que hay. El átomo de hidrógeno tiene un protón, un neutrón y un electrón. Es el primer elemento de la tabla periódica. ¿Ya? El maestro habla de hidrógeno porque él describe de una manera muy metafórica y muy mágica que la combinación de hidrógenos da como consecuencia los siguientes elementos, variando en ellos la cantidad de protones y neutrones y la cantidad de electrones. Por ejemplo, de pronto desviándome un poquito del tema, la diferencia entre un átomo de oro, que es Au, y uno de plomo, estamos hablando de átomos, ¿no? La diferencia entre un átomo de oro y uno de plomo es simplemente un electrón. Eso es lo que separa el oro del plomo, un electrón. Entonces le hago esta explicación para que comprendan que cuando hablamos de hidrógenos, en la cuestión de los alimentos, estamos hablando de que se combinan los diferentes átomos de hidrógenos en diferentes combinaciones, tanto de protones y neutrones y electrones, y generan los siguientes elementos de la tabla periódica. Obviamente, entre más combinaciones haya, más aumenta esto y más aumenta la densidad. Y se hacen lo que se llaman átomos pesados. Entonces, volviendo al tema,
Ese mismo proceso que les acabo de explicar que sucede aquí a nivel macro, sucede a nivel microscópico, prácticamente a nivel atómico, y las células se alimentan de las pequeñas micropartículas de eso. Entonces, les decía que por qué se tomaba el átomo como referencia, porque el maestro nos dijo que todo átomo es un trío, así él utilizó esta palabra, trío, de materia, energía, ¿y quién me dice? Y conciencia. O sea, que dentro de un átomo de cualquier elemento en la naturaleza, existen estos tres elementos ahí. O sea que las cosas aparentemente inertes no están tan inertes, incluyendo la pared, incluyendo cualquier estructura metálica, la madera. ¿Ya? La materia, bueno, es un tema de mucha cuestión, pero es prácticamente, para resumirlo, es lo que para nosotros se hace tangible a través de nuestros sentidos, ¿verdad? La energía. Nosotros le podemos describir aquí que la energía del átomo es la que le da la vitalidad. Es la parte vital. Cuando la parte vital del átomo se agota, se desintegra. Entonces por eso las cosas con el tiempo, sean del material que sea, se desintegran. ¿Por qué? Porque su energía vital se desvanece. Y la conciencia, que se encuentra en un estado muy residual, en algunos casos, es esa parte que le da ciertos valores de inteligencia y que al mismo tiempo en que nosotros tenemos nuestras células y la energía, y la inteligencia interior que sabe para dónde envía a cada átomo de las cosas que comemos, esa misma inteligencia dentro de esos átomos también le dice a las inteligencias nuestras, yo sirvo para esto, y entonces es una ayuda múltiple. ¿O es que ustedes no se han preguntado cómo es que comiendo tantas cosas, y algunas veces, la mayoría de las veces nocivas, todavía estamos bien, o sea, dentro de lo que cabe? El daño cuando viene, cuando la acumulación de esas cosas tóxicas y dañinas alcanza un punto crítico. Y entonces ahí cuando viene y se manifiesta lo que nosotros conocemos como enfermedad. Entonces, es importante que comprendamos este asunto para que veamos que podemos cambiar la naturaleza de nuestra vida, de nuestro cuerpo, y mejorar nuestra salud sin tener que pagar demasiado dinero a los médicos, a los doctores, ¿verdad? Y que esto nos sirva para que dentro de ese proceso de transformación, el que llamamos el despertar de la conciencia, hagamos como que una suma más en la ayuda de esa situación. Entonces, creo que hasta aquí esta parte está bastante clara, ¿verdad? De la parte de la cuestión de los alimentos. Bueno, el maestro dijo que los alimentos estaban clasificados en tres categorías: alimentos sádvicos, rayásicos y tamásicos. La mayoría de las personas, estos alimentos casi no les gusta. Les gusta mucho estos y estos. Esto está relacionado con los tawas. Los tawas, que en sí, en su estructura, son vibraciones. Todo vibra. Aún la roca sólida, aún la pared vibra. La diferencia está en las frecuencias en las que lo hacen, ¿verdad? Pero todo vibra. Entonces los alimentos también son vibraciones. Los alimentos son energía, como dijo Einstein, ¿verdad? La energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, como todo vibra, hay vibraciones muy altas, hay vibraciones bajas y hay vibraciones muy bajas. ¿Cuáles son los alimentos sádvicos? Los alimentos sádvicos son todos aquellos alimentos que se pueden consumir sin necesidad de ser procesados o pasados por el fuego, ¿verdad? Frutas, verduras, el agua, porque el agua también es un alimento. Recordemos aquella conferencia de los tres alimentos, está relacionada íntimamente con esta. Los alimentos rayásicos, bueno, y esto también al mismo tiempo, para que vean que lo que les dije al comienzo de la frase de que somos lo que comemos también es cierta, esto también genera al mismo tiempo una influencia en nuestras personalidades,
en nuestras maneras de ser. O sea, así hay personalidades sádvicas, rayásicas y tamásicas. Los alimentos rayásicos son aquellos alimentos que son los extremos, muy dulces, muy salados, picantes. Esos son los alimentos. Casi todos son relacionados al tipo fuego, al rayas, a la violencia, a la fuerza. Y los tamásicos, aquí entran casi todo lo que nosotros llamamos alimentos procesados o industrializados. Todos aquellos alimentos enlatados, todos los que tienen conservante, todos los que tienen fecha de caducidad y que por lo general son más las cosas nocivas que le producen al ser humano que los beneficios. Aquí están todos los enlatados, todo lo que tiene colorantes, conservantes artificiales, las botellitas de conserva, la una cosa, la otra, todo eso está aquí, en los alimentos tamásicos. Ahora, hay alimentos de estas dos clases que a veces degeneran en estos. Cuando un alimento sádvico o rayásico se vuelve tamásico, cuando nosotros los guardamos demasiado tiempo. Por ejemplo, hay personas que le encanta un arroz calentado al día siguiente, o al otro día, o los frijolitos que lo hicieron hace una semana y entonces se quemaron por ahí. Y así, todos esos alimentos. ¿Por qué? Porque, como les dije, como todo átomo es materia, energía y conciencia, se va perdiendo esto, que es la vitalidad, y la conciencia también se va degenerando. Recordemos que todo está sujeto a la ley de la involución y la evolución. Y que es una norma de que cuando algo alcanza su máximo punto, después empieza a decaer, y eso aplica también para la comida. Entonces, la comida lo mejor es comerla fresca, recién preparada. Desafortunadamente, la sociedad impone normas y impone una cantidad de reglas y cosas que a veces hacen difícil que las personas coman fresco. Hay veces que las personas tienen que preparar la comida a las 5 de la mañana para llevársela para el trabajo y almorzárselo a las 12. No tiene la misma calidad, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa muy, muy importante. Resulta que el tema de la alimentación, como les dije, es complejo y es un tema de estudio actualmente y sigue evolucionando. Si ustedes se dan cuenta, la cuestión de la comida es una cuestión que viene como por herencia o por tradición. Es una cuestión de mucho, mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Y que está condicionada a diferentes factores. Uno de esos es el factor geográfico, otros es el factor étnico. O sea, las diferentes culturas, ellos adquieren diferentes hábitos alimenticios. Entonces, si nos damos cuenta, al utilizar la palabra hábito, estamos hablando ¿de qué? De costumbres de los habitantes. Entonces, ¿qué es algo qué? Es algo mecánico. Nosotros debemos tratar de hacer que nuestras alimentaciones sean más conscientes, dado que estamos en estos estudios. ¿Por qué el asunto de hacerlo más consciente? Bueno, porque aquí en esto hay una clave, hay muchas claves en el asunto del trío de la materia, energía y conciencia dentro de los átomos. En la elaboración, en la transformación que sufren los diferentes alimentos cuando entran a nuestro organismo y que pasan a través de las transformaciones y conversiones de hidrógenos, hay un resultado final. Nuestro laboratorio produce una materia prima. Un resultado final. Ese resultado final, el maestro lo denominó hidrógeno SI12. ¿Qué es el hidrógeno SI12? El hidrógeno SI12 no es nada más y nada menos que la energía sexual creadora. Esa es la materia prima final que se procesa en este laboratorio. O sea, este laboratorio hace la transformación de múltiples elementos, aire, alimentos e impresiones para producir esto. Entonces, esto, al igual que cualquier materia prima producida en una empresa, tiene diferentes calidades. ¿Y qué determina la calidad mayor o menor de esto o de cualquier materia prima? ¿Quién me lo dice? El nivel de conciencia. Bueno, pero hablando en un nivel práctico, la calidad de la materia prima utilizada para crear el producto final. O sea, si yo utilizo productos de mala calidad o de baja calidad, entonces el resultado final no va a ser un producto de buena calidad, va a ser puro, impuro, no va a cumplir con los estándares.
¿Por qué? Porque es que después de que esto se produce, ese no es el final. Nosotros le tenemos que dar un choque, un impulso a esto y hacerle una serie de transformaciones. Entonces, si la calidad de esto es alta, a nosotros nos cuesta mucho menos trabajo darle ese impulso y darle esas transformaciones que esto necesita, porque este es el alimento que nos va, el alimento, la fuente que nos va a permitir a nosotros crear conciencia, crear los cuerpos solares, mantenernos. Esto es lo que nos permite a nosotros desarrollar hasta cierto punto el camino del fakir, el camino del monje, porque ahí están contenidas las conciencias, o sea, las voluntades atómicas, y ellas se suman a las nuestras. Y si la calidad es baja, entonces no van a ser conciencias que nos van a ayudar, sino al contrario, conciencias que van a hacernos oposición. Entonces, un ejemplo, si nos alimentamos con alimentos rayásicos o tamásicos que tienen muy baja calidad y muy bajo nivel de conciencia, entiéndase, por ejemplo, carne de cerdo, conservantes, enlatados, todo eso a nivel atómico va a producir un hidrógeno Si-12 de baja calidad. Entonces, cuando se transforma o se debe transformar, más es el esfuerzo que hay que colocarle y el resultado no va a ser el mismo. Es que, por ejemplo, el maestro dice, no, los estudiantes de Gnosis no deben comer carne de cerdo. Él no dice que no pueden, él dice no deben. Es una cuestión de conciencia. ¿Por qué? Porque la carne, como nosotros sabemos, el cerdo es un animal involutivo que él no transforma, su organismo no tiene la alquimia. Él lo que come así lo asimila, o sea, si, ya ustedes saben, si comió yuca, él asimila yuca. Él no transforma. Obviamente, si somos lo que comemos, entonces si comemos cerdo, pues ya sabemos lo que estamos haciendo. Le estamos metiendo una cantidad de venenos al organismo. Entonces, ese es el por qué debemos hacer de la cuestión de la alimentación un asunto de conciencia.